Telegracia presenta las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz. JH lo está destapando. Bienvenidos a Telegracia Investiga. Bienvenidos a Telegracia Investiga. Jaime Santandreu es un español que compartirá su historia de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico de parte de sacerdotes españoles en épocas de su juventud. Él conversará con Axel Poesi y con Gonzalo Gómez Heredia. No se pierda esta impactante entrevista. Seguimos acá desde Telegracia, el canal de Jesucristo Hombre. Señor Jaime, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en España. Buenos días para ustedes, buenas tardes para Mallorca, España. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Bueno, es el primer sacerdote español en denunciar públicamente que sufrió abusos sexuales dentro de la iglesia cuando era un niño. Ha escrito un libro relatando su historia, lo que vivió durante su niñez a los 9 años, abusado por 2 años así, por un fraile en ese entonces. Escribe un libro, hoy renuncia después de 60 años de ser sacerdote, renuncia al sacerdocio. Está con nosotros, vamos a escuchar de él esta historia, lo que él tiene que comunicar. Él establece que escribe ese libro para que mucha gente pueda conocer de lo que ha pasado y que esto no quede ahí en el olvido, sino que puedan tomar un ejemplo de lo que puede vivir una persona y de lo que vive una persona que ha sido violada sexualmente por un cura o por otra persona. Señor Jaime, ¿qué? ¿Aló? Sí, aló, le oímos. Le oímos después de tantos años de ser sacerdote. ¿Cuál fue la razón de por cual usted renunció a ser sacerdote, a continuar? Bueno, yo llevo ya 50 años de sacerdote y una de las razones principales por las cuales he renunciado es precisamente porque la Iglesia, la diócesis, no quiere contestar a mis preguntas sobre las declaraciones que me obligaron a hacer cuando yo tenía 11 años. Y yo en estos momentos quiero mis papeles, los que yo firmé, porque creo que son míos. Pero lo que más me ha herido, lo que más me ha conmovido dentro de mi alma, es que cuando yo ya rompí el juramento, el secreto, de no decir nunca nada en mi vida de lo que me pasó, bajo pena de excomunión, yo rompí este secreto hace ya 15 años, pero cuando salió publicado en una revista de mucha difusión en España, la respuesta de la Iglesia fue que todo esto yo me lo había inventado. Y claro, para mí esto es un trauma muy grande, porque imagínese, me pasa igual que el judío que dijera que estuvo en un campo de concentración y que dijeran esto te lo has inventado, que es lo que hizo un obispo belga, dijo que todo esto es un invento. Y esto me lo han hecho a mí en la Iglesia, me han dicho que todo esto es un invento. Yo no quiero estar en una organización que además de muchos defectos, me está negando mi vida propia. Primeramente, sería bueno como para relatar un poco sobre el detalle de su caso. En este caso estamos hablando de la revista Interview allá en España, que fue la que dijo que las declaraciones que usted ha dado en este libro fueron pura invención. Sería bueno dar el nombre del libro para que la audiencia sepa de qué libro estamos hablando, cómo lo pueden conseguir. Bueno, yo, aunque pertenecemos a España, Cataluña y Mallorca somos un país diferente y tenemos una lengua muy diferente, que es el catalán. Y mis 34 libros escritos y publicados de poesía, novela, narraciones, teatro, están casi todas en catalán.
Pero este libro, que se escribió en catalán, se ha traducido hace 3 años al castellano, con el título de Nacido Hombre. Nacido Hombre. Ese es el título de este libro que cuenta los 10 primeros años de mi vida y que termina, termina el libro, termina explicando lo que me pasó, los abusos de un fraile de La Salle, que era mi profesor, que abusó de mí, pero después donde me sentí violado el alma, la conciencia, fue cuando entré en el seminario, que me obligaron a ir delante del vicario general de aquel tiempo a denunciar todo lo que sabía sobre este asunto. Pero antes de empezar a hablar con el vicario general, tuve que jurar sobre la Biblia, bajo pena de excomunión. Imagínate un niño de 10 años, recién ingresado y que quiere ser sacerdote, palabras como Biblia, excomunión, secreto, me hicieron jurar que nunca en la vida diría nada de todo esto. Claro, yo me sentí en aquel momento mi alma violada, porque me crearon un complejo de culpabilidad. El culpable era yo. Pues para mí siempre digo lo mismo. Un fraile abusó de mi cuerpo, pero la Iglesia trituró mi alma, trituró mi conciencia. Me puso ya para siempre en un complejo de culpabilidad. O sea que lo violaron cuando usted tenía 9 años, conforme lo que tenemos entendido, ¿correcto? Bueno, fue mientras yo iba al colegio y me tocaba este profesor, este fraile, eran 2 años seguidos, casi 3. Yo tenía, por lo tanto, 8, 9 y 10 años. Y después, a los 11 años, entré al seminario. Fueron estos 3 años de una vida continua de abusos. No era yo solo, él tenía como un harén, aunque sí la verdad parece que conmigo tenía una especial querencia, pero sí, fueron 3 años largos que él hacía con nuestro cuerpo lo que quería. Conforme a una información que encontramos en el Internet sobre su caso, vimos ahí que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Miguel Moncadas, que fue o llegó a ser el obispo de Menorca, que fue que le echaba la culpa a usted diciendo que usted había incitado esta situación. ¿Es así? Exacto, o sea que siempre en la línea de decir, un fraile abusa de mí, y cuando entro en el seminario, el rector, que se llama Miguel Moncadas y que fue obispo después de Menorca, ya murió, fue el que me creó lo peor que pueden crear. En vez de comprenderme, en vez de auxiliar mi alma perdida, me creó el complejo de culpabilidad y me dijo frases muy fuertes. Tú eres el culpable de que un siervo de Dios se vaya al infierno y tú te irás con él. Imagínate un niño de 11 años y ahora te vas tú solito al Palacio Episcopal y denuncias este hecho. Y yo me fui, es un trauma que no me quitará nadie en toda mi vida. Solo, un niño de pueblo por las calles de la ciudad hasta llegar al Palacio Episcopal donde me esperaba el vicario general. Este ni me trató mal ni me trató bien. Recibió mi confesión, me hizo jurar y nada más. Señor Jaime, una preguntita también. Sí. Como bien sabemos a nivel mundial, todo lo que está saliendo, ¿no? Son miles y miles y millones de niños violados sexualmente, curas y por sacerdotes. Usted como ex sacerdote que estuvo allí y me imagino que fue trasladado a diferentes países cubriendo esa misión como sacerdote, según el catolicismo, pero ¿qué punto de observación puede darnos usted de lo que vio de la relación entre lo que es la Iglesia y el Estado? ¿Por qué los gobiernos cubren y permiten que estos curas y sacerdotes puedan ser trasladados y no juzgados ante la justicia de los países? ¿Qué relación hay? ¿Sabe usted algo de eso? Bueno, claro, los oyentes tal vez tendrían que tener presente
que estamos hablando de un periodo muy negro para España, del más negro seguramente de toda su historia, que es la dictadura de Franco. Franco fue el que hizo la guerra civil, el que mató 2 millones de españoles, de personas, y todo lo que hizo, toda la guerra civil, las matanzas, el triunfo, todo lo hizo con la Iglesia. Telegracia está presentando Telegracia Investiga. Ya regresamos. Aquí estamos de nuevo en Telegracia Investiga. Franco nunca hubiera llegado a ser tantos y tantos años, es de los pocos dictadores que murió en la cama, nunca hubiera llegado a ser el glorioso jefe de Estado sin la Iglesia. Y por lo tanto, Franco se lo debía todo a la Iglesia. Y hizo un convenio con la Iglesia, y la Iglesia mandaba absolutamente en todo. Franco nunca se metía con las cosas de la Iglesia. Franco no hubiera admitido que un cura fuera a un tribunal. Estos días ha salido en Mallorca, ha explotado en Mallorca, un caso también histórico. No fue ya solo una violación, sino que fue violación y muerte. Un cura mallorquín en Valencia violó y mató un monaguillo. Y Franco lo ocultó. No lo condenaron, lo único que lo pasaron a otra diócesis. De Valencia pasó a otra diócesis. Y ahora se ha publicado. Cuando la familia del niño muerto, ha sabido esto, ha protestado porque dicen que Franco les dijo, el delegado civil de aquel momento, no se preocupen, este cura está en la cárcel para toda la vida. Y el cura estaba dando misa en otro sitio de España. Usted en su libro, señor Jaime, escribe y hace una anotación que lo escribe para que la gente sepa de esto, ahora de su vida. La pregunta es, ¿usted lo hace con esa intención de que sepan que es un caso más? ¿Lo hace con la intención de que podamos decir, bueno, para que cuiden a sus hijos, se cuiden ustedes, se cuiden de los curas o sacerdotes y podamos tomar una iniciativa de no permitir eso y juntamente con las autoridades, señor Jaime? Exacto. Muchas gracias por adivinar mi verdadera intención, porque les puedo asegurar a todos mis amigos que me estén escuchando que para mí esto no es ningún placer. Ni el escribir el libro, ni el declararlo, ni el seguir hablando de esto. La familia a veces me dice, déjalo ya, déjalo tranquilo, no hables más. Pero a mí no me basta esto. Yo quiero escuchar, ya ha empezado el Papa, pero yo quiero escuchar como la Iglesia de Mallorca también reconoce estos padecimientos. Y yo quiero alertar a todas las familias del mundo que vayan con mucho cuidado. Eso lo dice un sacerdote de 50 años en la Iglesia, de 73 años de vida, que ha estado en el Perú, que ha trabajado de cura obrero, que ha escrito, que ahora vivo con la gente en una casa, con gente totalmente marginada. Yo les digo, no tengan confianza con instituciones como la Iglesia, que no cumple ni los mínimos requisitos para ser una institución, porque la Iglesia no es democrática. La Iglesia tiene una ley cruel, terrible contra la naturaleza, y es que obliga a sus curas, a sus dirigentes, al celibato. O sea, les obliga a ser subnormales, anormales, fuera de lo normal. No pueden casarse, no pueden vivir con un hombre o con una mujer como les dé la realísima gana, como permiten los demás
iglesias cristianas. Todas las demás iglesias cristianas, la luterana, la anglicana, todas permiten que los sacerdotes se casen. Y hasta ahora estamos viendo mujeres obispo que tal vez son lesbianas, pero la Iglesia Católica obliga al celibato. Te quiere matar lo más digno, lo más grande que tiene el ser humano, que es el sexo. Por eso esa sociedad, esa iglesia, esta institución, que es la Iglesia Católica, es una institución peligrosa porque obliga a un ambiente como de locura. Los curas que no pueden casarse. No hay democracia, no hay democracia. La mujer que no puede ser nada en todos los demás estamentos. La mujer ya entra. Y en la iglesia la mujer es una simple sacristana. Después nos encontramos que los homosexuales son malditos, totalmente malditos, mientras vemos que hasta ejércitos tan duros como los de Estados Unidos en estos momentos están reconociendo la dignidad del homosexual. Otros países todavía los matan o los condenan. Y la Iglesia es uno de estas instituciones. Por lo tanto, yo quiero que ser un pobre y simple testimonio de que no se fíen de esta institución, porque no es una institución normal, es una secta muy reconocida porque tiene mucho dinero, porque tiene mucho prestigio anterior, muchas obras de arte tiene el Vaticano, pero es una verdadera secta porque sin democracia, sin que la mujer ocupe su lugar, obligados a un celibato, eso no es realmente una institución moderna. Señor Jaime, usted se refiere a estos aspectos de ese sistema religioso y de hecho habla del matrimonio, pero dentro de este mismo orden de Papá Dios, él establece en este fundamento de la incircuncisión en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, 2 al 3, que se refiere a doctrinas de demonios, aquellas que prohibirán casarse. Y de hecho, en Génesis 2:18 establece Papá Dios de que no es bueno que el hombre esté solo, sino que tenga a su pareja. ¿Alguna ocasión usted durante ese largo tiempo de sacerdocio pasó por su mente tener su esposa, tener su hijo, formar su hogar, como todo un buen padre de familia que tenga sus hijos, no un padre en este aspecto como el sistema, sino que un padre de padre carnal, tener su hijo, sus familias? Sí, bueno, indudablemente es un camino que yo creo que es precioso, el camino de la familia, pero cuando una persona, Dios lo ha hecho singular, Dios no está contra nosotros, Dios no está contra los gays. Cuando Dios ha hecho una persona singular, Él no puede ir contra Dios ni contra su conciencia, y tiene que atenerse a su modo de amar, no puede engañarse. Yo he vivido el drama terrible, inmensamente terrible, de personas que por el que dirán, que por el que dijeron, por lo que sea, se han casado y después por la noche tienen que salir a ser infieles con sus esposas porque tienen otra manera de amar. Por lo tanto, yo defiendo que el hombre no puede vivir solo, pero el hombre tiene que amar, y el amor es Dios, y el amor viene de Dios. Y si tú tienes un amor puro, este amor te llena, que es el amor de una mujer, el amor de un amigo, el amor de un hermano, el amor de un hijo, todo esto viene de Dios. Señor Jaime, en la nación de Bolivia, el presidente de Bolivia actual le ha dicho hasta aquí nada más con sus atenciones que tenía del gobierno, ¿no? En este aspecto, las primicias que tenía en este aspecto el sistema católico, ¿no? Las atenciones del mismo gobierno, ¿no? Ahora, la pregunta es, en este aspecto de separar el sistema laico, de que la iglesia tenga su lugar, pero que no se mezcle con los asuntos del gobierno. Es más, hay países donde se decreta que la religión es libre, o sea, la persona puede tomar su libertad de elegir, pero los privilegios lo tiene el sistema católico. ¿Por qué se debe eso? ¿Cree usted que debería de asentarse un precedente y, por ejemplo, el sistema católico quiere comprar su templo, quiere tener su local de reunión? Pues que lo compre ella.
que no devenga del mismo pueblo ni del mismo gobierno, sino que sea igual para todos, como lo hace cualquier organización religiosa, que ellos tienen que comprar sus templos, no reciben ninguna asistencia de gobierno en ese un aspecto así como lo recibe el sistema católico. ¿Cree usted eso que debería de seguir así o debería parar de tener un paralelo y decir hasta aquí nada más? Bueno, es tan lógica la pregunta que me está haciendo que la respuesta es contundente y absoluta. La Iglesia la Iglesia Católica tiene que perder sus privilegios. Claro, lo triste no es que tenga privilegios, lo triste es saber por qué tiene estos privilegios. ¿Por qué tiene privilegios la Iglesia en España todavía? Porque, como os he dicho, porque se juntó con el dictador, con el matador, y mató a mucha gente, juntamente la Iglesia y Franco. Y claro, el Estado tenía que pagarle, y le pagaba con estos beneficios, con estas excepciones, pero también lo triste de la historia de Sudamérica es que los españoles conquistaron Sudamérica por la espada y la cruz. Nunca llegó un conquistador solo. A su lado siempre había un fraile católico que bautizaba. Nosotros los mallorquines tenemos para mí como un blasón, una deshonra muy triste. Tal vez fue un gran conquistador, pero por ejemplo tenemos a Junípero Serra, que se fue a San Francisco y con el ejército obligaba a bautizar. Seguramente España no hubiera conquistado tantas tierras si no fuera por la Iglesia. Y ahora la Iglesia apela todavía a los derechos históricos y apela y pasa factura de las ayudas que ha dado. Y lo mismo pasó con Pinochet. Pinochet, qué cosa tan terrible, ver cómo el Papa daba la comunión a Pinochet, ver cómo el Papa daba la comunión a otros dictadores. Se compran estos privilegios. A cambio de una comunión, después la Iglesia pide sus privilegios. No sé si he podido explicarme porque es un asunto muy grave, muy fuerte, muy puntiagudo, pero yo creo que la cosa es muy lógica. Se tienen que terminar todos los privilegios. La fe es cosa interior y las iglesias que paguen como las demás, que compren como las demás y que contribuyan al Estado como todas las demás. Señor Jaime, pues muy agradecido por su tiempo en el día de hoy. Para darle como un poco de detalles sobre los iniciativos que hemos llevado a cabo a nivel mundial. Hemos estado haciendo unas investigaciones a nivel mundial sobre los abusos y los crímenes cometidos por el Vaticano. Y lo que hemos encontrado es, por ejemplo, los miles de niños que fueron abusados, asesinados, torturados en Canadá, al igual que Irlanda, al igual que Australia, bueno, en muchos países, incluyendo en España, pues nos dimos cuenta sobre los miles de casos de niños robados por monjas en las casas cunas y también en los hospitales. Y también pues nos llamó mucho la atención cuando se acaba de publicar recientemente pues en Irlanda, donde tenemos evidencia de una carta donde la religión católica le pidió a las autoridades civiles que ellos pidieron a los sacerdotes que no publicaran, que no informaran a las autoridades civiles sobre los casos de pederastía allá en Irlanda. Entonces, si lo hemos visto que todo lo que han cometido en un país se duplica en otro, durante su periodo así de 50 años como sacerdote, ¿usted vio algo como tal? Bueno, pasa que una cosa, y es que, claro, te meten en el sistema, y el sistema es prácticamente diabólico, porque al principio, de donde ha nacido todos estos abusos, todo esto, ha nacido de un principio, y es que la Iglesia predicaba, y me predicaba a mí, y me lo hacía creer, y me lo obligaba a practicar, que la honra y el honor de la Iglesia están por encima de todo, como Dios, y por lo tanto, pasara lo que pasara, primero es la Iglesia,
que han matado a un niño, que han robado a un niño, que lo han abandonado, que lo han abusado, no importa, por encima de todo está la honra de la Iglesia. Y lo que ha hecho tanto daño es que los curas, las monjas, tenían este principio, y callaban, y callaban, y callaban, y callaban. Y por lo tanto, yo también he estado dentro de este sistema, y es por eso que he dicho, no quiero morir en este sistema, quiero morir libre, quiero pensar, quiero hablar, quiero que sepan que yo no estoy conforme, porque siempre la Iglesia, siempre dice el honor de la Iglesia por encima de todo. Pues en su caso, usted fue pues violado, a decir, a los 9, a los 11 años, luego tuvo que jurar aún más sobre este tema. Entonces, pasaron muchos años antes que usted hablar sobre esto. ¿Qué específicamente lo llevó a denunciar? Los traumas son muy fuertes. Yo todavía tengo consejos de personas que me quieren mucho, buenos psiquiatras, que no puedo hablar. Yo hoy casi, porque creo que me debo a todo el mundo, hoy casi hago una excepción, porque el trauma es tan grande, que me acuerdo que un día que tenía que ir a una misión, a un diálogo, a una mesa redonda, en un programa de mucha audiencia, me pasó una cosa terrible y fue una regresión a la infancia. O sea, el trauma es tan grande que tienes que tratarlo con mucho cuidado. Te imaginas años y años y años diciendo, yendo por el mundo, soy un pecador, soy un desastre, soy un criminal. Llega un momento que esto te marca mucho y callas y callas. Nadie que no haya pasado por donde yo he pasado. Nadie puede imaginarse lo triste, lo profundo, la llaga, la herida que esto supone. No solo el abuso, que ya es mucho, sino el estar metido en un sistema de esta iglesia que te decía, eres de la iglesia está por encima de todo. Cierra los ojos, Dios perdona, no deshonres a tu madre. Cierra los ojos, Dios perdona, no deshonres a tu madre. Esto es terrible. Y la madre en este momento nos decían que era la iglesia. Imagínate, con esta doctrina pueden pasar los hechos más tristes, más desastrosos, más crueles. Calla, no digas nada, Dios perdona. Si sabes algo, calla, Dios ya lo ha perdonado. Es un hermano tuyo, un cura como tú. No deshonres tu madre, no deshonres tu madre. Por eso es que es tan fuerte y tardas años y años a poderlo descubrir. Señor Jaime, son definitivamente manipuladores, ¿no? Imagínate, agarran la mente del niño y ahí empieza todo ese engaño, ¿no? Gracias por ser tan benévolo. Manipuladores es poco, porque manipular la conciencia de un niño es un crimen, no es solo una manipulación, ¿no? Excelente su tiempo y reciba felices por todos los detalles. Muchas gracias por todo. Don Jaimito, gracias. ¿Aló? Sí, aló, le oímos. Solamente queremos darle a ustedes las gracias y en cuanto a la compartir con nosotros, ¿no? Y vemos su carisma y su amor, sabemos que ama al Señor y está en esa entrega de hacer el bien, de que todo lo que ha hecho y lo que, pues ahora lo escribe en un libro, pero para ayudar, para defender, para avisar, para poner de manifiesto lo que pasó y que no siga pasando más. Y como usted dice, no pase nunca. Como usted dice, fiel a su doctrina, fiel, y en ese amor a papá Dios, don Jaime, queremos decirle que nosotros somos parte de algo tan precioso, único sobre la faz de la tierra, que nos ha llevado a comprender y entender nuestra verdadera identidad con la cual estamos hoy aquí y cómo y la manera de cómo le servimos a Dios en una enseñanza, en un evangelio. Usted es fiel a su enseñanza en cuanto a esa doctrina, pero queremos compartirle con usted ya antes de irse
y presentarlo como el Evangelio de la incircuncisión, Jesucristo, hombre, presidente mundial del gobierno de Dios, decirle a usted que usted está perfecto para siempre, decirle a usted que usted es un bendecido con toda bendición, conforme al Evangelio de la incircuncisión, escrito por el gran apóstol Pablo y revelado en su manifestación del Señor en su segunda aparición. Ese Evangelio, don Jaimito, nos lleva a no conocer a nadie según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque honramos el propósito del por cual Él murió, honramos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y por esa razón no conocemos a nadie, porque ya el pecado fue quitado. La pobreza no existe en nuestros labios, porque Él, siendo pobre, se hizo rico para con esa pobreza enriquecer. Segunda carta a los Corintios 8:9. Don Jaimito, el mejor día en su vida recibimos para usted los ojos de Dios. Y hoy es la primera entrevista, pero recibimos que próximamente está con nosotros con más tiempito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Una bendición también de mi parte y muchas gracias, y sigan luchando. Mientras haya un solo niño violado o maltratado o abandonado, sigan siempre adelante, sigamos siempre adelante. Y no olvidemos la frase de Jesús: vale más que cojan una rueda de molino, los que abusan, y se tiren al mar. Yo les animo a seguir luchando, porque el tesoro del mundo, los amigos de Jesús, son los niños. Muchas gracias, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Bendecido, Benito. Gracias, Jaime. Y después quiere que un niño los respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. De esta forma llegamos al final de la presente entrega de Telegracia Investiga. Soy Omar Angulo y los invito desde ya para que nos acompañen en un próximo Telegracia Investiga, en donde tendremos otra impactante historia. Sigue en compañía del canal de Jesucristo Hombre, Telegracia. Telegracia presentó las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz, lo que JH está destapando. Telegracia Investiga, con el apoyo de www.protegeatushijos.org y www.creciendoengracia.com. Bendecidos.